A continuación vamos a ver las funciones del docente en cada una de las modalidades, tanto presencial como virtual. La formación presencial es aquella que se imparte en un aula, colegio, universidad, academia de formación y en la que el alumno y el profesorado interrelacionan directamente. Además, el aprendizaje se desarrolla a través de clases, tutoría dirigida, etc. En la formación presencial se establecen procesos de comunicación verbal y no verbal entre el alumno y el profesor. Además, el uso de los medios se encuentra limitado. Y el tiempo, el lugar y el ritmo de aprendizaje son rígidos y vienen marcados por el plan de trabajo de la acción formativa. En cuanto a la formación virtual, es aquella en la que el profesor y el alumno no se encuentran en la misma dimensión espaciotemporal. La enseñanza se realiza a través del trabajo exploratorio de los propios alumnos que adquieren un comportamiento activo en el proceso de aprendizaje. En cuanto a los medios de comunicación utilizados, se sustituyen los elementos tradicionales por otros medios, como grabaciones sonoras, imágenes, vídeos, correo electrónico, mensajería, foros. Este tipo de formación se lleva a cabo a través de un aprendizaje autónomo, con la orientación del tutor, ya que asume este papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ocurren unos cambios en los modelos pedagógicos, en el que por un lado encontramos el modelo pedagógico en el espacio presencial, donde los aspectos más importantes son el alumnado, ya que son sujetos activos que construyen y reconstruyen sus esquemas de pensamiento y de conocimiento. Por otro lado tenemos el profesor, que es el mediador profesional que debe conocer los estilos de aprendizaje de sus alumnos y los contenidos a enseñar y los modelos de intervención didáctica. Y en la cumbre tendríamos el conocimiento. Por otro lado, encontramos el modelo pedagógico en el espacio virtual. Supone una serie de aspectos como es la mediación pedagógica, el material didáctico, es decir, los recursos educativos digitales, la acción docente y el papel del estudiante. Los roles de la función docente a nivel presencial y virtual, por un lado tenemos en la educación presencial el rol del profesor es seleccionar una serie de contenidos, elegir unos recursos para llevar a cabo la clase, diseñar una serie de actividades y exponer, explicar y acompañar. Sin embargo, en la educación virtual se engloban dos aspectos. Por un lado, el docente y una serie de contenidos y por otro lado, el docente y tutor. El docente contenido selecciona contenidos, elige recursos, diseña actividades y motiva y orienta y estimula al alumnado, mientras que el docente y tutor es aquella persona que acompaña y ayuda al alumnado a superar las dificultades de aprendizaje. A continuación, vamos a ver aquellas diferencias entre la educación presencial y virtual. En la parte izquierda encontramos una serie de factores como son las herramientas educativas, que en la educación presencial pues encontramos los libros, los cuadernos, las bibliotecas, los documentos, y en la virtual pues sería todo aquello que engloba el internet, los libros digitales, los vídeos, documentos. En cuanto al espacio y infraestructura, en la educación presencial encontramos el aula de clase, los espacios presenciales, y en la educación virtual, pues aquellos espacios virtuales como plataformas, chat, correo electrónico. En cuanto al alumnado, pues en la educación presencial es un ser receptivo, pasivo de conocimiento, mientras que la virtual pues dirige el ritmo de su proceso de aprendizaje. En cuanto al docente, en el ámbito presencial, pues es un transmisor de conocimiento, y en el ámbito virtual pues su función es ser facilitador y guía del proceso de aprendizaje. El horario y el tiempo. En la educación presencial se establece un horario de inicio y final de clase, y en la virtual el tiempo está determinado por el estudiante. En cuanto a la comunicación, pues por un lado tenemos la presencial, que es sincrónica, y en la virtual, que es tanto sincrónica como asincrónica. Y la evaluación en el ámbito presencial
pues será de manera acumulativa, es decir, se realiza una serie de pruebas al final de cada asignatura, y en el ámbito virtual pues se basa más en una evaluación mediante la revisión de portafolios, ensayos, publicación en blog, etc. Sigamos con las diferencias. En la formación a nivel presencial, pues el profesor es un instructor, pone énfasis en la enseñanza, restringe la autonomía del alumnado, tiene una didáctica basada en la exposición y con carácter unidireccional. La enseñanza se realiza de manera grupal, tienden a un modelo lineal de comunicación, se presuponen ciertos conocimientos adquiridos, mientras que en la formación a nivel virtual, pues el profesor es un mediador, pone énfasis en el aprendizaje, fomenta la autonomía del alumnado, tiene una didáctica basada en la investigación y con carácter bidireccional, posibilita que los estudiantes vayan a su ritmo de aprendizaje, la enseñanza se realiza de manera individual sin que ello suponga renunciar a propuestas colaborativas y el conocimiento representa un proceso activo de comunicación. Seguimos con las diferencias. A nivel presencial, pues existe mayor rigidez en cuanto al tiempo y el lugar, tienden a un modelo lineal de comunicación. Este modelo de educación pues ha existido desde siempre, por lo que existe experiencia de uso y existen gran cantidad de recursos estructurales y organizativos para su puesta en funcionamiento. Mientras que la educación o la formación a nivel virtual pues se recurre a la misma en el lugar y momento disponible para el alumnado, es decir, existe la flexibilidad. El conocimiento representa un proceso activo de construcción y es más actual, por lo que no existe tanta experiencia de uso y no siempre tienen recursos estructurales y organizativos para su puesta en práctica. Ahora veamos algunas de las ventajas y desventajas de la educación a nivel presencial. Algunas de las ventajas de este tipo de educación es que existe mayor vínculo docente-estudiante, los contenidos, el trato con el profesorado es más cercano, inculca una disciplina al tener que cumplir horarios, existe una mayor comunicación y contacto, no se invierte tiempo en fallos técnicos. Y en cuanto a las desventajas, pues podríamos decir que la mayoría de veces el estudiante es receptor, que los contenidos tardan en actualizarse, que los horarios pues son rígidos y que en grupos muy numerosos una técnica mal aplicada puede generar aburrimiento en el alumnado. Ahora vamos a ver las ventajas y desventajas, pero en la educación a nivel virtual. Por un lado, encontramos las ventajas a nivel virtual, que son pues que se puede adaptar al estudio, se puede adaptar el estudio al horario de la persona. El alumnado tiene un papel activo formando parte de su propia formación. Promueve el aprendizaje y la autogestión. Los contenidos se actualizan de manera constante. Y algunas de las desventajas que podemos ver en este tipo de educación a nivel virtual, pues falta de relación personal, reduce la posibilidad de socializar, exige una organización y fuerza de voluntad, pueden haber ciertos fallos técnicos como desconexiones, imprecisiones y la resolución de dudas puede no ser inmediata. Para concluir esta presentación, pues diremos que la educación presencial es una de las mejores experiencias de aprendizaje, ya que a nivel evolutivo los seres humanos son criaturas sociables y existe un contacto más directo con otras personas interesadas en los mismos temas. Sin embargo, es necesario que exista un equilibrio entre la formación presencial y la virtual, ya que no todas las personas pues, pueden tener acceso al mundo virtual ni todas las personas pueden asistir de forma presencial a una institución educativa, por lo que lo suyo sería un equilibrio y que ambas se engloben en una serie de aspectos positivos que hacen que se complementen. Bueno, esta presentación ha sido realizada por Inmaculada López Torralbo y me gustaría agradecer su atención. Muchísimas gracias.